cordial bienvenida. Y pues bueno, daremos inicio a la primera mesa de este coloquio denominada Mesa Ethos, y que pues tiene como objetivo central justamente analizar estos procesos y estos tipos de discurso que se vienen dando en el ámbito, bueno, ya veremos esta parte de la retórica y esta parte del ethos, que plantea una serie de devenires relevantes en tanto al procedimiento o a las acciones de carácter retórico. Para esta mesa nos acompañan investigadores desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de Coahuila, del colectivo Con Valor y Fuerza y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues daremos la palabra en primer lugar al doctor Gustavo Aviña Cerecer. Él es doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialización en psicoanálisis por la Universidad de Guadalajara. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación van en torno a las relaciones territorios, subjetividades, la antropología del cuerpo y la mente, la salud mental y la metapsicología, así como la violencia, las identidades y la política. Y pues él nos va a hablar de una ponencia, bueno, de una investigación que él ha denominado La retórica y el Estado democrático, donde pues él en este caso buscará, y ya lo planteará de mejor manera, por supuesto, en su exposición, pero él lo que nos hablará justamente de cómo se da este acercamiento nominal referente a la figura política y en su acción, en este caso como sujeto retórico, sujeto de producción de discursos cargados pues de un carisma o una acción del tipo retórico. Y bueno, le daré la palabra, no sin antes recordándole al público asistente que está aquí en la sala, que en primer lugar, bueno, por respeto a los participantes, mantengan de momento, al momento que estén exponiendo, que mantengan en este caso sus audios apagados para que no se turbie en este caso la presentación. Y también uno de los grandes objetivos de este coloquio pues es justamente el diálogo. Entonces, si alguno de ustedes, de los que están aquí en la sala de Zoom, así como de la gente que está en redes sociales, tiene algún comentario, alguna pregunta o algo, pues verdaderamente los invitamos a que se animen a participar. Insistimos, este es un coloquio que en su aspecto nominal pues busca justamente un diálogo colectivo entre diferentes acciones en el entendido pues que es justamente en este razonamiento del tratado de Logos donde podremos encontrar la luz. Así que, pues, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Gustavo Aviña. Muchísimas gracias, sea usted bienvenido y adelante, tiene usted este don y fuerza de la palabra. Ok, muy buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, especialmente al doctor Manuel Pérez. Agradezco mucho la consideración. Me anima mucho el tema y reflexionar en conjunto sobre estos asuntos, ¿verdad? Viendo el programa de la presentación de los otros colegas, pues también siento y pienso que es muy valioso el evento y seguramente alcanzaremos resultados interesantes, importantes. Entonces, bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla para compartir una presentación de PowerPoint. Me dice que el anfitrión tiene inhabilitada la pantalla. Ya puedo. Ok. A ver. Bien, me parece que ya se está viendo la presentación. ¿Es correcto? Ok. Bien. Sí, la vemos, doctor, adelante. Sí, gracias. Entonces, bueno, pues aquí pongo el título, ¿verdad? Y el título del evento. Y mi contacto de internet. Ahí con mucho gusto estoy para recibir algún comentario.
o alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, la retórica y el origen del Estado democrático. Nuestro planteamiento es que, al conocer el significado de la palabra retórica desde un primer acercamiento meramente nominal, se pone en evidencia una flagrante contradicción. En su dimensión sustantiva resulta ser un arte, la del bien decir, al punto de causar un deleite en quien escucha, pero como adjetivo sirve para descalificar a los discursos como vacuos o faltos de contenido. A la sombra de la política contemporánea, ambos extremos se agudizan hasta reconocer a un gran demócrata por su oratoria y carisma, o a un incapaz y corrupto, es decir, por su retórica. Es que incluso el mismo personaje puede ser catalogado como un ideal a seguir o como un monstruo a castigar, ¿verdad? Entonces, dentro de esta contradicción es que he desarrollado la hipótesis, ¿verdad? Y la pregunta de investigación, o las dos preguntas de investigación que aquí comparto con ustedes, es primero, ¿de dónde viene esta contradicción? ¿Es universal de toda la humanidad o solo de las sociedades occidentales? ¿Y por qué, además de la falta de conciencia acerca de su naturaleza, permanece esta ambigüedad hasta la fecha? Es decir, es claro que el discurso, el diálogo que entablamos en función de esta contradicción forma parte de la doxa, una doxa inconsciente hasta cierto punto. Y bueno, aquí de lo que se trata es justamente de poner sobre el plano de la conciencia tanto la ambigüedad como la contradicción. Responder estas preguntas mediante una hipótesis y por medio de un análisis transductivo dentro de un marco teórico postestructuralista con el fin de aportar conocimiento acerca de la naturaleza de nuestra democracia, así como el trascendente papel que juega en esta la retórica, el patos, el ethos y el logos. Entonces, bueno, en un momento les comparto la hipótesis, ¿verdad? Y el análisis transductivo es esto que se conoce también como analogía o método comparativo, en el que uno hace una comparación entre diferentes elementos, viendo, identificando sus similitudes a través de sus diferencias, así como sus diferencias a través de sus similitudes. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Es que el origen del Estado democrático occidental no está en la episteme y dialéctica de los socráticos o el logos, sino en las escuelas o tradiciones filosóficas anteriores, la de los sofistas. No está en la búsqueda de la dialéctica, sino desde las entrañas mismas de las musas del Olimpo, apelando al patos y a la doxa en contra de la dialéctica socrática, pero también en contra de los clásicos de la teoría política del siglo XVIII, como pueden ser John Locke y Thomas Hobbes. Esta analogía transductiva, es decir, en este caso digamos las tres composiciones de análisis con las que hemos trabajado, pueden ser bastante dispares, pero de eso se trata el asunto y de plantearnos el reto de encontrar las similitudes a través de estas tres, podríamos decir, tradiciones culturales o incluso civilizaciones, ¿verdad? Entonces está la posmodernidad del siglo XXI, los tiempos que vivimos hoy en día, la Grecia clásica, específicamente la obra de Platón, entre el 427 y el 347 a.C., y los mayas del posclásico, entre el 900 y el 1600 después de Cristo.
Entonces, ¿cuál es su retórica? ¿Cuál es el análisis heurístico que podemos plantear a través de esto? Y sobre todo, ¿cuál es entonces su retórica como instrumento político en función de estas respuestas que podremos responder las tres anteriores, ¿verdad? Retórica posmoderna, griega clásica y maya posclásica. Aquí les comparto tres autores que vienen a ser los referentes principales del análisis, ¿verdad? Que a profundidad se desarrollará en el texto escrito por compartirles, pero estos autores vienen a ser los referentes más determinantes de la analogía. Entonces, por un lado tenemos a Sócrates, que nos evidencia una lucha por la instauración de la dialéctica y la episteme en contra del pensamiento político de los sofistas y el oráculo de Delfos, al punto de que, bueno, le costó la vida. Podemos ver que es una retórica, la del oráculo de Delfos, que se compone de profecías oníricas, alucinaciones e ilusiones. Podemos entender que el punto central de nuestro análisis se enfoca entonces entre la oposición de una retórica mítica, profética, contra un logos. Sócrates entonces evidencia fundamentalmente este conflicto entre la mítica y el logos. Joan Canul es el Batab o líder, tal vez muy forzado, pero es decir, el gobernante de una población del posclásico maya, ¿verdad? En el actual estado de Campeche, de la población de Nunquiní. Y a través del texto que él se ve que conserva y viene heredando desde la época prehispánica, que se conoce como el ritual de los batabes. Este texto es una transcripción de un códice prehispánico, ¿verdad? Una transcripción en términos latinos. Y ahí podemos ver que hay una aplicación del poder mediante una retórica de conjuros que están atacando al patos corporal desde la doxa tradicional, no desde el logos. Es evidente que hay una condición de oposición, podríamos decir, incluso interna, corporal, entre la salud y la enfermedad. Y en este sentido, también de manera similar con lo que sucede con el oráculo de Delfos, está haciendo referencia a un estado político que se fundamenta desde la fantasía y el mundo onírico, el deseo, las ilusiones y las alucinaciones. Y en ese sentido podemos pensar que es parte de un desarrollo estatal, político, cosmológico, que los antropólogos identificamos como animismo y totemismo. El animismo es esta identificación de un cosmos compuesto por una comunidad de seres espirituales, tal vez sería el equivalente occidental, ¿verdad? Y el totemismo es esta idea de que el cosmos está compuesto por una gran familia en donde cada uno de los seres son parte de una gran parentela, ¿verdad? Bourdieu, por otro lado, ¿verdad? Pierre Bourdieu es nuestro referente del estado posmoderno del siglo XXI, que podemos ubicar que tiene su origen en la retórica del derecho. Bourdieu utiliza esta adjetivación de que el derecho, el Estado moderno tiene su origen en el derecho
planteado por unos abogados cínicos, ¿verdad? Incluso dice sinvergüenzas, que recurren al logos, al arte de la palabra y de una palabra escrita, ¿verdad? O sea, de un logos escrito. A través de este se desarrollan entonces constituciones, normas y escritos, pero es claro que aún en el siglo XX este logos del derecho está en oposición, ¿verdad? Al patos, a las emociones, a esta cuestión que entre los griegos clásicos y los mayas es más evidente, el mundo del deseo y de las emociones, pero también podemos pensar, ¿verdad? Y desarrollar la idea de que está en contra del logos mismo, ¿no? O sea, el Estado posmoderno contemporáneo se desarrolla en oposición tanto a las emociones como a la episteme y a la dialéctica del mismo Sócrates, o de los griegos clásicos, o de las ciencias, ¿verdad? Patos y doxa en la griega clásica. Aquí con esta lámina pues quiero dejar patente el hecho de que el oráculo de Delfos, a través de una cita que se retoma de Plutarco, que es sacerdote de durante el siglo II a.C., ¿verdad? Donde se habla del soplo mántico, de esta materia que posibilita la inspiración de las visiones del futuro, que posibilita la visión profética del oráculo. Y bueno, aquí nos dice Plutarco que es una corriente y soplo mántico, es la más divina y sagrada, tanto si es transmitida por sí sola a través del aire, como si es acompañada de un flujo húmedo. Al mezclarse pues con el cuerpo infunde en las almas una disposición inusitada y extraña, cuya peculiaridad es difícil de expresar claramente, pero que la razón permite imaginar de muchas maneras. Por efecto del calor y la dilatación, es probable que habla ciertas vías capaces de crear una apariencia del futuro, del mismo modo que el vino al subirse a la cabeza descubre otros muchos movimientos y palabras que se mantenían en reserva o ocultos. Es decir, este manto freático sobre el cual está el oráculo tiene efectos ilusorios y alucinógenos. El patos y la doxa entre los mayas del posclásico. Aquí en este caso hay toda una tradición bastante compleja y elaborada, igual que en los griegos. Yo nada más con respecto al oráculo de Delfos tomé el asunto del manto freático, pero también con los griegos hay toda una serie de registros de uso de alucinógenos, diferentes plantas y combinaciones de animales y plantas que producen lo que pues denominan embriaguez, ¿verdad? En el caso de los mayas, aquí he querido retomar el ejemplo del uso de los hongos alucinógenos, pero también de lo que denominan el balché, que es una bebida preparada con miel de abeja, solo que a estas abejas las alimentaban con ciertas plantas alucinógenas para producir efectos psicoactivos en su miel. Esta miel es fermentada y es bebida de manera ritual. Y obviamente por los gobernantes, ¿verdad? Y estos gobernantes, al igual que el oráculo de Delfos, entra en un estado de trance y establece un orden político entre sus congéneres, ¿verdad? El patos corporal, el patos del logos. Bueno, entonces por un lado tenemos este patos corporal propio de los mayas, donde, como les comentaba, Joan Canul es un batá o líder
que en 1595 en la provincia de Nunquini, no sabemos bien si es él el que hace la transcripción del códice o si la transcripción viene de años anteriores, ¿verdad? Pero este texto es un conjunto de conjuros poéticos para lograr la curación y la adivinación del porvenir, es decir, también es un oráculo, y al igual que el oráculo, es un oráculo que cura y que espera dar calma al tener en claro el destino y el futuro de la persona. Se espera pues que entre en un estado de calma, paciencia y seguridad en sí mismo, en sí misma, ¿verdad? Por otro lado tenemos la dialéctica de Platón, donde la episteme en su plena madurez es considerada como el conocimiento que debe poseer tanto el filósofo como el gobernante. De acuerdo a Matthews, de una cita, ¿verdad? Dice, la república, es decir, el Estado, la forma de gobierno, se interesa por su liga con la episteme a través de una educación en las matemáticas y la dialéctica, como diferente de los objetos de la opinión, ¿no? Es decir, los gobernantes griegos, miembros del gobierno de la república, se han de educar tanto en las matemáticas como en la dialéctica, ¿verdad? Aquí tenemos un mayor desarrollo de la idea de la hipótesis, ver cómo son tres universos diferentes, pero que comparten ciertas condiciones. Entonces, por un lado tendríamos la Grecia clásica, un patos en oposición a una dialéctica, digamos, esta idea de los sofistas que aún están conviviendo con los filósofos de la dialéctica. Entonces tenemos una retórica separada de la episteme. En medio tenemos como punto de conjugación el posmodernismo del siglo XXI contemporáneo, donde tenemos un logos, ¿verdad? Un estado basado en un logos y en la escritura de este logos. Por tanto, una retórica del patos que persiste, pero de alguna manera está encubierta por el fenómeno del logos y la escritura. Y por otro lado tenemos a los mayas del posclásico, ¿verdad? Un patos sin dialéctica, sin episteme, una conexión profunda con el cuerpo y sus estados de ánimo, una retórica extática, todavía más profunda y pronunciada que la del oráculo de Delfos. Entonces, vamos concluyendo, vamos planteando el asunto de que nos queda claro que el Estado moderno político contemporáneo es un intento fallido de sustitución del patos, pero también de su opuesto, de la dialéctica, por el logos, ¿no? O sea, el logos y la escritura del derecho contemporáneo intentan fallidamente sustituir al patos y al logos de la Grecia clásica. Entonces tenemos la idea de que aquí, lejos de una perspectiva evolucionista, mucho menos progresista o teleológica, lo que tenemos, o mi propuesta hipotética, es que es una oposición inmanente que persiste hasta el día de hoy y que incluso se ha profundizado. Entonces, actualmente en estos tiempos posmodernos del siglo XXI, lejos de estar ante una decadencia del Estado democrático, efecto del neoliberalismo narcisista, la falta de comunidad, de la posverdad y de una subjetividad narcisista, lo cierto es que estamos ante su hiperdesarrollo con la profundización de sus contradicciones internas, no recientes, sino ya milenarias. En realidad, la dialéctica del pensamiento griego es punto de conflicto con respecto al desarrollo del Estado
democrático posmoderno. La retórica no es un elemento secundario o meramente formal de la política democrática, no es un error en el sistema, en realidad es su contenido hologramático, por lo que ante el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, la supuesta contradicción no ha hecho más que profundizarse al punto de salir a la superficie como evidente. La verdadera frontera entre el cyborg, el organismo cibernético, que ya estamos desarrollando y viviendo y que seguramente será parte del futuro, ¿verdad? La verdadera frontera entonces entre el cyborg y el ser humano no será la apariencia, sino el convencimiento, el ser como, el simulacro, la posverdad. La oposición es hologramática. Las oposiciones paradójicas son propias del modelo político democrático. Entonces, bueno, la contradicción entre propia de la palabra retórica en su inmanencia no es contradictoria en realidad, sino complementaria, ¿no? Y aquí me permito ya aventurar lo que he denominado una arqueología de la retórica. Obviamente son meramente unas pinceladas, ¿verdad? Pero me pareció valioso compartírselas. Y lo que tenemos es una arqueología, es decir, en realidad un estado posmoderno que esconde dentro de sí una profundidad de capas retóricas, donde tenemos hasta el fondo, podríamos pensar que el referente son los mayas del posclásico, donde hay una escritura glífica, una retórica poética y la transmisión es a través de los códices pictóricos y glíficos, ¿verdad? En la medida en que se va desarrollando la cultura occidental en oposición dialéctica a la presión de la búsqueda del orden del gobierno, es decir, en la medida en que se va presionando orden sobre los estados, se va desarrollando una escritura logográfica, ¿verdad? Donde los mitos y los héroes forman una retórica histórica, surge la novela, ¿verdad? Es decir, en un principio tendríamos a la poética rítmica, a la poética figurativa, alucinante, ilusoria. Después tendríamos una novela más realista, ¿verdad? O que busca dar cuenta de la realidad, surge la conciencia de la historia. Aquí tenemos el conflicto, la oposición entre lo que denomina Lévi-Strauss las sociedades frías y calientes, es decir, las sociedades frías con respecto al punto de ebullición de la conciencia histórica, y las sociedades calientes, las occidentales, con un punto de ebullición más alto de la historia, de la conciencia histórica. Luego tendríamos a la Biblia como esta fusión entre el mito y la historia, entre el pathos y el logos, ¿verdad? Y finalmente hasta arriba de la superficie, que es donde actualmente nos desplazamos, sin tener conciencia que estamos basados o parados, sustentados, ¿verdad? Por encima de estas otras capas, por la Constitución como ley escrita, pero en lucha contra la episteme y aún más en lucha contra el pathos. Entonces, finalmente, los resultados, ¿de dónde viene la contradicción de la retórica posmoderna? Bueno, pues del surgimiento del logos, o de esta contradicción que, como les digo, más bien es complementaria, es por el surgimiento del logos, que es propio de las sociedades occidentalizantes, pero permanece inconsciente y se profundiza por estar basada en algo universal, el pathos, la doxa, y la dialéctica y la posverdad, ¿no? Son al menos 500,000 años contra 2,400 años de historia, ¿verdad? Y bueno, somos más ántropos, o somos un ántropos intentando ser humanos en realidad. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo. La verdad que es muy interesante lo que plantea, inclusive una sentencia pues que en cierta medida dialoga en cierta forma con esta idea de que del progreso, ¿no? Y bueno, hay unas cuestiones ahí todavía por esclarecer al respecto. Entonces, como comentaba al inicio, este es un coloquio, es decir, este es un espacio para el diálogo, de tal manera que pues permitiríamos la posibilidad de hacer uno o dos comentarios justamente ahora, también con la idea también de que al final pudiéramos ir retomando diferentes también preguntas o comentarios con referencia pues a las participaciones que se han generado. Entonces no sé si en principio alguno de los que estamos aquí conectados tenga alguna circunstancia, alguna idea, alguna palabra, alguna pregunta con respecto a lo que nos acaba de comentar el doctor Gustavo. Lo pudieran hacer levantando la mano o escribiéndolo en el chat sin problema alguno. Por allí Justino Castro, me parece que le tiene abierto el micrófono. Bueno, yo solamente sí quisiera hacerle justamente esta pregunta. Bueno, levantó la mano Justino, sí. No, me parece que no. Entonces, o sí. Ah, sí, adelante, adelante, sí, por favor. Buenos días, nomás para comentar pues, que estamos aquí al pendiente de esta presentación. Esperemos que sea muy buena y que tenga muy buenos resultados. Muchísimas gracias, maestro Justino. Yo solamente tendría la pregunta, doctor Gustavo, referente a lo que usted plantea. Entonces, ¿cuál sería en este caso el vaticinio? Inclusive cerrabas la sentencia de su exposición con este contraste en términos temporales, desde el punto de vista inclusive lineal. ¿Cuál sería en este caso la perspectiva en el devenir de las actividades o de las acciones de los tiempos posmodernos con referencia a la retórica y en este caso a la figura política con base en el discurso? Sí, pues gracias. Bueno, la perspectiva es que la posverdad salga más hacia la luz, vamos a decir, emerja con mayor fuerza hacia las profundidades. Y ante el fracaso de la búsqueda del control a través de la constitución del logos, el patos también se agudice y se expanda con mayor fuerza, ¿no? De hecho, ya lo estamos viendo, o sea, tanto las enfermedades mentales como las identidades narcisistas son el patrón dominante hoy en día. La posverdad también, solo aquí lo que me parece muy importante e interesante de aclarar es de que esta posverdad no es una emergente del siglo XXI, sino que en realidad es producto de la lucha histórica de Occidente por tratar de implementar la dialéctica y el logos en oposición al patos y a la doxa, ¿no? En este sentido, el conflicto se agudizará, es decir, el conflicto entre la búsqueda del control a través del logos en oposición al patos y la doxa. Muchísimas gracias. Me parece que el doctor Gerardo Ramírez quiere participar. ¿Es así, verdad, doctor? Sí. Adelante, Bueno, por yo favor. quería poner la manita, pero no pude hacerlo. No sé por qué. Bueno, estimado Gustavo, pues yo lo que te quisiera decir en principio es que no estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que aquí has planteado. Obviamente que no tenemos por qué estar de acuerdo, si no, no habría debate. Y eso es lo mejor, vamos, ¿no? No estar de acuerdo para poder proceder a a un diálogo, y tampoco tenemos por qué terminar estando de acuerdo en último de los casos, porque tenemos diferentes perspectivas de estudio y diríamos también pues impulsos, etcétera. Bueno,
Y tomando esto en consideración, es decir, de que no existe una opinión única, sino que son doxai en relación con la retórica, pues en relación con los sofistas yo me quedé un poco incierto en el concepto que tienes de sofistas. En efecto, es una palabra que no tiene un referente único en los diferentes autores. No hay, vamos, un acuerdo unánimo en este asunto. Hay quienes los consideran que eran, a partir de Platón, pues Protágoras, Gorgias y familia, ¿no? Esto es ese grupo que vivió en el siglo V y primera década del siglo IV antes de Cristo. Pero yo no sé si te esté refiriendo a esto, a estos sofistas, o bien en otro sentido, de un sentido más general de la palabra sofística, que es una posición sin nombres propiamente, pues diríamos, a la lógica platónica o a la dialéctica, más bien dicho, platónica. Eso me gustaría, en primer lugar, saber. Y como te decía, hay otros puntos, por ejemplo, el último cuadro que pusiste, que no me parece tener un orden cronológico que vaya de abajo hacia arriba, no me parece que tenga. ¿Por qué? Porque colocas la dialéctica después de los sofistas, solamente que te refieras a la dialéctica aristotélica y no a la dialéctica platónica, y eso estaría bien en ese sentido. Pero me quería referir más bien a la cuestión de las constituciones sin episteme y menos sin pasos. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen las constituciones? ¿No? Esto diríamos en último lugar. Por otra parte, en relación con la episteme y o el, mejor dicho, el logos y el pasos, pues no están opuestos, más bien son complementarios a partir de Aristóteles, si tomamos en cuenta la primera línea de la retórica de Aristóteles, en donde, bueno, pues se dice que la retórica es antistrofa de la dialéctica, es decir, es complementaria. No hay una forma tampoco única de traducir esa palabra, sino que hay muchas interpretaciones, por eso dije antistrofa. Entonces, como complementaria o consequence, traducen también en latín. Entonces, pues no hay, diríamos, una oposición dentro de la retórica entre ambas, de acuerdo con esta primera línea de la retórica de Aristóteles. Em, y además, pues la retórica es una tópica aplicada precisamente al discurso público. Serían, estimado Gustavo, pues estas tres incertidumbres que tengo y que, vuelvo a decir, no tenemos por qué estar necesariamente de acuerdo. Podemos, por esto, hablar libremente sobre este tipo de cuestiones. Y te agradezco la oportunidad también de charlar contigo y con los demás. Muchas gracias, doctor Gerardo. Doctor Gustavo, si tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Sí, gracias por el comentario. Yo creo que son muy valiosos todos los comentarios y sin duda me ayudarán a precisar en determinado momento y ser más específico, ¿verdad? Así muy rápidamente, bueno, para mí los sofistas son esta escuela o tradición a la que se enfrenta directamente la dialéctica de Sócrates, sin precisar nombres específicos. Sin duda en el texto me remitiré a citas específicas, ¿verdad? Pero es esta posición en donde el fin no es el encuentro del episteme, sino el convencimiento a través de la reafirmación de la doxa y el juego de las emociones entre las personas. Entonces me parece que es un arte del manejo de las emociones y de
el convencimiento y los intereses de las tradiciones, ¿no? O sea, de los sofistas lo que hacen o lo que buscan es impedir la emergencia de la revolución que representó Platón y Sócrates y todos sus filósofos, ¿verdad? Con diferentes escuelas y diferentes desarrollos y líneas, ¿verdad? Pero lo que me queda claro es de que hay una dialéctica entre la episteme platónica y los sofistas contemporáneos. Y en ese sentido yo entiendo por dialéctica oposiciones complementarias, o sea, una dialéctica es una oposición complementaria. O sea, no estaría en la idea de que oposición como divergencia o no encuentro o disrupción, sino más bien como oposición complementaria. Claro, esta noción de dialéctica es a partir de la obra de Platón y la vida de Sócrates, pero también ya más tratada y vamos a decir, no quiero decir mejorada, pero sí tal vez profundizada por Hegel, ¿no? Y la fenomenología alemana. Entonces, en ese sentido no es que la constitución del Estado democrático contemporáneo carezca del todo de episteme y de logos, no, para nada. Ahí está, pero está como oposición. Es decir, hay una oposición complementaria entre el Estado del logos democrático en oposición, pero complementándose a las emociones y a la episteme, el episteme como referente de la ciencia, es decir, en las leyes constitucionales del Estado moderno no hay ciencia, o no es la ciencia lo que se busca, sino que hay un conflicto, hay un punto sin resolución entre esa ciencia, ¿no? Lo que podría ser desde las llamadas ciencias. Doctor, sin querer apagó su micrófono, doctor Gustavo. Ok, espero, no sé. Listo, adelante. Sí. Entonces, en el Estado moderno democrático lo que tenemos es una tensión, es esta dialéctica como oposiciones complementarias. Por supuesto que hay una episteme y por supuesto que hay un logos, pero en tensión. Y creo que lejos de una visión evolucionista en donde pudiéramos pensar que hemos pasado de los mayas primitivos hacia los posmodernos capitalistas contemporáneos, pasando por la Grecia clásica, lejos de eso, en realidad lo que tenemos es una hologramática, es decir, una misma búsqueda, un mismo modelo en constante tensión, donde la retórica es justamente el elemento más dinámico y representativo de los cambios y de las transformaciones que tiene la propia estructura. No estamos entonces entre diferentes patos, diferentes doxas sí, pero tal vez no sea diferentes logos, obviamente sí, porque el logos sí me queda claro que es una cuestión occidental. No estamos ante cosas tan diferentes, sino que son parte de una misma estructura antropológica, ¿verdad? Es el mismo antropos, intentando ser humano, en esta idea de que el ser humano sí es parte de una tradición occidental. Muchas gracias, doctor. El doctor Manuel Pérez Martínez tiene levantada la palabra, así que adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Y yo tampoco encontraba la manita, pero al fin la encontré. Creo que ya somos de la tercera edad por acá. Yo quería comentarle a Gustavo con mucho gusto que
que pues ha iniciado recio, ha iniciado fuerte, como comentaba aquí un colaborador, inicia fuerte el debate con tu aporte, que te agradezco muchísimo, Gustavo. Me parece que es el aporte también transdisciplinar desde la antropología, mirando asuntos que en principio tienen que ver con una disciplina que no es ajena, por supuesto, pero que ha tenido su propia historia, como es la retórica. Me gusta mucho el planteamiento, también discrepo con algunas cosas puntuales. Me llamó la atención tu afirmación de que el Estado democrático, supongo yo que este Estado democrático actual, digamos, el moderno, es mitológico y no retórico ni racional. Y me hizo evocar un montón de cosas, al igual que Salvador lo decía anteriormente, es muy sugerente, porque pues efectivamente podemos ver que incluso puede ser mitológico y no basado en la mitología griega, sino más bien pareciera basado en las mitologías nórdicas, ¿no? Unas mitologías sumamente bélicas. Pero no me queda claro si lo lamentas o lo afirmas. Es decir, me parece que efectivamente hay una suerte de fracaso. Fue fracaso casi desde el propio siglo IV, cuando el militarismo espartano terminó ahogando las esperanzas democráticas de Atenas, pero bueno, tú le has puesto el cascabel al gato al Estado democrático moderno, y entonces esa sería mi pregunta, si lo estás afirmando únicamente o lo estás lamentando, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Y creo que ya has dado algunos indicios, nada más quisiera como una respuesta que nos ayudara a nosotros a cerrar el asunto. Y la otra nada más que me parece un poco extraño que la identificación con la retórica clásica sea a partir de Platón exclusivamente, cuando que pues más bien es Aristóteles el que funda el carácter disciplinar de la retórica justo frente a algunas de los vituperios platónicos contra la retórica. Platón era partidario sobre todo de la dialéctica, y junto a los poetas podría haber mandado a los rétores fuera de la República, sin lugar a dudas. Entonces, pues nada más esa preguntita y ese comentario final. Muchas gracias de verdad por este gran inicio de mesa y de coloquio. Muchas gracias, doctor Manuel. Doctor Gustavo, si me permite, nada más, también tiene levantada la mano el maestro Cristian Uribe Hidalgo. Si lo pudiéramos escuchar también a él para, en este caso, aglutinar si es que hay alguna pregunta o una visión, y que entonces sí usted pueda dar respuesta de manera conjunta a las dos participaciones. Entonces, maestro Cristian, por favor, adelante. Hola, buenos días todavía. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, adelante. Pues muchas gracias por sus aportaciones, compañero Gustavo Aviña. Pues más que nada también va en torno a esta aparente, por eso yo creo que son acertadas las preguntas de los compañeros, esta aparente contradicción en tu ponencia respecto al pathos y a logos, que efectivamente considero, también soy partidario de que son complementarios. E incluso parece ser que esta contraposición que propones del Estado moderno, donde parece que no hay pathos por esta visión racionalista de la escrituración, las constituciones, pero sí cabe recordar desde otras perspectivas, por ejemplo, la marxista, que quizá esta visión superficial de que es un logos, de que está basado en la racionalidad del Estado moderno, por detrás de ello está basado más que nada en pathos, es decir, esta racionalidad del Estado moderno, a veces desde otros análisis, es más pathos que logos. Incluso recordando a Max Weber de lo que dice de qué es el Estado moderno, cómo lo define, y las críticas que recibe, las críticas a Weber respecto a este miedo causado por el Estado, por el monopolio de la fuerza física. El Estado como el que puede ejercer la fuerza física de acuerdo a las leyes constituidas, y que cuando se transgreden tiene el derecho de causar miedo a las personas para no realizar esas cuestiones negativas contra el Estado. Entonces, pues sí vale la pena. Ahí me gustaría escuchar cuál es ahí su opinión respecto del pathos, que aparentemente ese es un logos del Estado moderno.
Y otra también, no sé ahí qué opinión le merece respecto a las posturas más latinoamericanas de la posmodernidad. Según ciertos autores dicen, por ejemplo, como Lyotard, filósofo que critica la posmodernidad como como una forma de apropiarse de la cultura desde la visión estadounidense. Primero la modernidad con esta hegemonía cultural de Europa y posteriormente con la posmodernidad como Estados Unidos tratando de liberar esta cultura en el sistema mundo. Y el doctor Enrique Dussel habla de la transmodernidad, es decir, voltear a ver estos otros culturas de los países del sur, por ejemplo, de América Latina, África, que traen otro discurso, algo más basado a lo que usted comentaba del pathos. Es decir, no tratan de basarse siempre en el logos, sino más bien es un complemento y en donde el pathos es más visible. Entonces, ¿qué tanto habría que también voltear a ver esta transmodernidad más allá del concepto de posmodernidad? Hasta ahí, doctor, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Gustavo Viña, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Bueno, tratando de ser lo más breve posible, ¿verdad? Para no abusar del tiempo y agradeciendo las dos comentarios. Empezaría por Cristian. Creo que estamos totalmente de acuerdo, Cristian. O sea, todo lo que tú dijiste es lo que yo he querido decir. Es decir, la constitución del Estado moderno se presenta como racional, como basado en el logos, pero en realidad en su seno, en su esencia, es patológica en gran medida, ¿no? Lo que pasa es que recurro otra vez a esta idea de la dialéctica como oposición complementaria, es decir, es una oposición entre un logos, pero es una complementación también con el pathos, ¿no? El asunto está en que, como bien dices, el Estado se fundamenta sobre la razón y sobre una evolución del pensamiento y, digamos, toda la ciencia política se presenta como una ciencia, cuando en realidad en los hechos históricos y en su aplicación, busca imponerse sobre las emociones y sobre las pulsiones y los deseos, pero de manera no del todo exitosa, o incluso podríamos decir más fracasada que exitosa, de tal suerte que la posverdad y lo que ahora Estados Unidos critica como estados autoritarios, no son más que el desarrollo más agudo, más profundo del mismo intento del Estado democrático. Y bueno, pasando entonces a las preguntas del doctor Manuel. Sí, bueno, de entrada yo debí de haber comenzado diciendo que estoy consciente de que es un posicionamiento el mío muy alejado de la tradición evolucionista, muy alejado de las ciencias políticas y de las ciencias clásicas, tanto de la naturaleza humana como de la política, ¿verdad? Y bueno, no sabía hasta qué punto iba a ser provocador la idea, pero sí estoy consciente de que se sale del patrón y espero poder incluso desarrollar con más profundidad todas estas ideas. Pero bueno, yo por retórica no estoy entendiendo ni autores específicos, ni a una escuela específica, sino a una forma discursiva. Es una forma discursiva que apela a la tradición y a las emociones, más que a logos y a la dialéctica. Entonces, en ese sentido, no tiene tiempo específico, ni una escuela, ni autores específicos.
Y creo que la retórica, en ese sentido, como forma discursiva que apega al patos y a la doxa, es el origen de la organización política, y que aunque hoy en día nos creemos o pensamos, o la cultura, o más precisamente la ideología, nos hace creer que nos hemos alejado de la animalidad, en realidad pues seguimos siendo los mismos seres patológicos, tradicionalistas, intentando dejar de serlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad, doctor Gustavo. Usted dice, se sale un poco del patrón. Lo cierto es que este tipo de propuestas evidentemente son, por supuesto, disruptivas, pero además son necesarias porque, por un lado, nos permite dialogar en torno a la teoría misma, ¿no? De la retórica, inclusive una propia idea de historia, ¿no? En tanto que luego tenemos esta conceptualización lineal y que quizá puede ir planteándose desde otro punto, otro tipo de devenires, ¿no? Lo que Paul Ricoeur inclusive llamaba estos ejercicios de memoria y olvido a través justamente del paso del tiempo y del discurso. Entonces, bueno, ha sido muy sugerente, creo que esta primera parte de la mesa. Tendremos oportunidad, pues, de dialogar y seguir dialogando sobre este asunto y más al final.